Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre cómo Jesús nos enseña a orar a través de su Madre María. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijo. Tendríamos que leer completo Lucas 1 del 26 al 38. Ahí vemos cómo María, la madre de Jesús, es elegida por Dios para restaurar el orden, es decir, la plenitud de los tiempos. Ella es la nueva Eva, que elige a Dios en vez de elegir el pecado, es decir, que se somete a su voluntad. Y dice la palabra: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, para dar lugar así a la plenitud de los tiempos, que es la Pascua eterna, la Eucaristía. En Juan 2, también los invito a leer, habla de las bodas de Caná. María es figura de la iglesia, es mediadora ante Jesús entre Dios y los hombres. En esas bodas se acaba el vino y ella le dice a Jesús: no tienen vino. Hagan lo que Él les diga. Es decir, que anticipa la Pascua y se trata del primer milagro público de Jesús. María es aquella que media y le pide a Jesús que obre, simplemente diciéndole: hagan lo que Él les diga, a pesar de que Jesús se había como opuesto o había dicho que no era su hora. También María en el Magnífica exhala el perfume del Espíritu Santo. Lucas 1, 46 al 45. Les voy a leer solamente uno de los versículos que dice: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. María es la puerta por la cual Jesús nos enseña a orar. Recordemos que ella le enseñó a orar a Jesús. María en el cielo sigue estando asociada a la voluntad de Dios y a ella podemos acudir cuando nosotros la necesitemos. Jesús nos enseña a orar como hijo, hace una oración filial. En Lucas 11 vemos que dice: los apóstoles le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Él era hijo de Dios, tenía naturaleza divina, tenía una relación filial con el Padre. En soledad, Jesús hablaba con Dios. En el desierto tuvo una experiencia de hijo de Dios. El hijo sabe que su padre lo ama y no duda en volver a Dios. Como Pedro, que lo niega 3 veces, pero se arrepiente y sigue su llamado. Por eso, la audacia filial es siempre volver a Dios. Cuando sobrevengan los malos pensamientos, como por ejemplo: Dios no me ama, no me va a recibir porque he pecado, o muchos más, hay que inmediatamente descartarlos, porque el demonio aprovecha y entra metiendo cizaña. Los pensamientos malos en sí mismos no son pecado, pero se convierten en pecado cuando los consiento. Así alimentan la tristeza, el desánimo, me saca la gracia y cuando más debería orar, dejo de hacerlo. Persevero contando con la gloria de Dios y rechazando la intervención del maligno. Para eso debo velar, debo tener vigilancia. Debo hacer como dice Mateo 25, que también los invito a leerlo completo: las vírgenes necias y prudentes, donde las prudentes llevaban aceite para sus lámparas y esperaban al novio, esperaban al esposo, y las necias no llevaban aceite. El esposo se demoró en llegar y se durmieron. Entonces la palabra dice: estén atentos
porque no conocen el día ni la hora. El esposo llega cada domingo en la Eucaristía. La palabra de Dios es el combustible. La muerte puede sorprenderte a las puertas de la vida. Debo aprender entonces a estar sobrio en la vida espiritual. La sobriedad tiene que ver con el señorío de mí mismo. Sé cuál es mi puerto, mi nave y a dónde quiero llegar. El puerto es el Señor Jesús. Y seguimos la estela de los santos y de la Virgen que van por delante nuestro en otra embarcación marcando el camino. Y aunque sobrevenga la tormenta, seguimos frente al timón, orando sin parar. La sobriedad es saber dónde está mi corazón y que no puedo solo. No soy autosuficiente. Necesito el combustible, que es Dios, para llegar al puerto, que es la morada eterna. El sobrio vela en la noche, está atento y las lámparas se cargan con la gracia de Dios. Si no comulgo, olvido para qué fui creado. María, Madre de Dios, hija de la gracia, mediadora maravillosa, tú que exhalas en tu vida irreprochable el Espíritu Santo, modelo de madre y mujer, haz que me parezca a ti en cada uno de mis actos, que actúe como tú, aceptando la voluntad de Dios, que sea una virgen prudente que espera a su esposo amado, a Jesús, con las lámparas llenas de aceite, para que no se apague la luz, para que me encuentre fortalecida y sobria cuando sobrevenga la noche oscura. Que tome el timón y navegue sin perder de vista la estela del amor que enmarca tu vida. María, Madre mía, esposa del Espíritu Santo, cúbreme con tu manto, a mí y a toda mi familia. Amén.